Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en otro directo de Mindalia Televisión en este viernes 9 de septiembre. Como buen viernes, también se acercan interesantes entrevistas antes de que vayamos al fin de semana y podamos llevar a la práctica todo esto. Pero bueno, os recuerdo varias cosas. Estamos retransmitiendo en directo, por lo tanto, el diferido quedará en YouTube y también lo pondremos en formato audio en Mindalia Radio Voz. También os recuerdo que estamos retransmitiendo desde YouTube, Facebook, VK, Vogan Live, Twitch, Odyssey y muchísimos más. Y nada, recordaros, mi nombre es Mani Mellizo. Ya saben que el equipo de Mindalia siempre está por aquí presente y tenemos hoy el placer de poder hablar con Laura Danae, que nos va a traer temón, como siempre, que es en este caso el de la numerología cuántica. Descubre la importancia de tu nombre. Por eso me he reído cuando he dicho Mani Mellizo, claro. Bueno, vamos a ver. Laura. Laura es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica desde hace 5 años. Realiza cursos y talleres presenciales y online, además de conferencias en España y a nivel internacional. Actualmente trabaja con una nueva técnica que es la numerología cuántica. Y wow, súper interesante. Vamos a darle paso a ella, que la tenemos aquí al otro lado. Laura, muchísimas gracias por venir aquí a Mindalia. Hola Mani, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, bueno, es todo un placer volver a estar aquí con todos vosotros y hablar de este tema tan interesante que es la imposición, repetición de nombre, que significa cuando llevamos el nombre de algún ancestro, algún familiar y cómo podemos ayudarnos en nuestro camino evolutivo desde el saber toda esta información. Qué bien. Pues yo cuánticamente te doy el espacio para que nos puedas contar sobre este tema. Me parece hermosísimo, muy interesante. Entiendo que la gente puede estar preparada también a lo mejor con un blog de notas o algo así para captar información. Y os recuerdo a la audiencia también que están escuchando ahora varias cosas. Si quieren hacerle preguntas a Laura, pueden hacerlas, obviamente, pero si nos escriben nombre, país y luego la pregunta, ideal. También tienen para los usuarios de YouTube el botón de superchat para realizar donaciones en cualquier momento. Laura, un placer, ¿eh? Adelante. Muchas gracias, Mani. Bueno, vamos a empezar hablando sobre todo desde el punto de vista de la numerología y de la sanación cuántica. Recordamos que el alma no muere, el alma es inmortal y antes de encontrarnos en este plano de materia, nuestra alma se encuentra en otro lugar. Y de este lugar yo siempre digo que nuestra alma se crea un plan o un itinerario de viaje. Esto es parecido como, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, llega el verano, tú te organizas un plan, ¿no? Y te armas de herramientas, de recursos para poder llevar a cabo ese viaje de la mejor manera posible. Pues yo lo veo de esa manera. Entonces, cuando nuestra alma se encuentra en este lugar, se crea un plan perfecto para esta encarnación. Y desde ese lugar, ¿qué sucede? Elegimos nuestro país de nacimiento, contexto económico, político, elegimos a nuestros padres, los linajes donde vamos a encarnar, también elegimos nuestro cuerpo físico, que representa el vehículo dentro de esta encarnación, además de elegir la fecha de nacimiento, nuestro nombre, nuestros apellidos. Entonces nuestra alma elige todo esto como una serie de herramientas que le va a ayudar dentro de su proceso evolutivo en la Tierra. Entonces cuando nacemos, aquí suceden dos cosas. Una es a la que yo le llamo la amnesia, porque a la mayoría de nosotros, cuando encarnamos, a la mayoría, yo sé que hay otras personas que sí se acuerdan, no recordamos muy bien de dónde venimos, cuáles eran nuestras vidas pasadas, tampoco tenemos muy claro qué venimos a hacer aquí, solamente sabemos que estamos aquí, que venimos a vivir la vida de la mejor manera posible. ¿Y qué sucede? Que bueno, de esto habla también un doctor psiquiatra americano que ha escrito varios libros, uno de ellos es Muchas vidas, muchos maestros, es Brian Weiss, y él comenta que si a los niños pequeños de 3 o 4 años, si le preguntamos dónde se encontraban, un poco sobre sus vidas pasadas, ellos nos van a poder comentar o incluso acordarse de quiénes eran, a qué se dedicaban, e incluso muchos de ellos pueden recordar lo que han venido a hacer a esta encarnación. A esto yo le llamo que tienen todavía esa memoria álmica muy fresca, ellos recuerdan lo que quieren hacer, aprender, experimentar en esta vida. Siempre decimos desde la parte terrenal, ¿no? ¿Cuál es el propósito global del ser humano? Yo siempre digo, pues desde la parte terrenal, es decir, vengo a vivir la vida de la mejor manera posible. Esto se ve, ¿no? Relacionado con mis relaciones, mi crecimiento, desarrollo personal, mi trabajo.
Sin embargo, desde la parte espiritual decimos que el alma viene a expandirse en conciencia, a crecer, evolucionar y también vibrar en amor. Entonces, ¿qué sucede? Ya nos ponemos en situación, sabemos que nuestra alma ha elegido todo esto, ya estamos aquí encarnados, pero sucede que dentro de esas herramientas que el alma ha elegido se encuentra nuestro nombre. Y nuestro nombre es bastante importante, de hecho, todo dentro de un estudio numerológico nos da información, no solo el nombre, los apellidos. Ahora, por ejemplo, desde la numerología cuántica, que la numerología cuántica es la unión de la sanación cuántica con la numerología, que esto sucedió hace unos meses, que mientras hacía lecturas de cartas numerológicas empezaba a desprogramar y a hacer sanación a las personas que estaban haciendo la lectura de su carta. Bueno, ¿qué pasa? Esto es importante verlo desde la numerología cuántica, porque nuestro nombre es lo que más utilizamos en nuestro día a día. De hecho, tiene una vibración determinada. Como algunos ya conocéis un poco sobre numerología, es una herramienta de autoconocimiento que tiene miles de años. De hecho, ya sabemos que en Occidente tenemos a Pitágoras como padre de la numerología, sin embargo, es una herramienta que se ha utilizado desde hace miles de años. Bueno, ¿qué pasa? Que cada letra tiene una correspondencia numérica y esto le hace que tenga una vibración. Y nuestro nombre, claro que es importante ver el nombre que tengamos, porque puede ser que yo me llame María, me llame Manuel, me llame Pedro, sin embargo, en nuestro día a día me digan Pepe, me digan Mari, me digan Manu, y aquí vamos a tener un nombre de nacimiento y vamos a tener un nombre activo. Aquí es importante tener todo en cuenta. Y también si nos hemos cambiado el nombre y cuál es la repercusión de esos cambios de nombre, cuál es la repercusión de que yo me acorte el nombre, de que me agregue más nombre. Todo esto tiene una repercusión en nuestra vida, en nuestra vibración, ya que nuestro nombre y nuestros apellidos nos dan bastante información sobre esa vibración que tenemos al nacer, pero el nombre en específico nos indica cómo nos vemos a nosotros mismos y con qué nos identificamos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno de nuestros nombres o nuestro nombre está relacionado con personas de nuestra familia, ya sea que llevemos pues el nombre de algún familiar, un padre, una madre, un abuelo, un tío, alguien fallecido. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí nos encontraríamos con lo que se llama imposición o repetición de nombre entre miembros de la familia, como ya decíamos, vivos o muertos o fallecidos, e incluso de abortos espontáneos. Esto es bastante importante y vamos a profundizar más dentro de esta ponencia, porque cuando repetimos el nombre de algún familiar, ya sea mi padre, mi abuelo, una tía, un bisabuelo incluso, esto tiene un peso y una carga para la persona que recibe ese nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la carga de llevar el nombre de un familiar o de un ser querido o incluso de un amigo de la familia? También puede ser. Es que recibimos una carga de llevar o realizar la vida de esa persona. Y esto conlleva en parte pérdida de nuestra identidad y misión de vida debido a que inconscientemente recibimos una programación de que tenemos que llevar la vida de esa persona o lo inacabado por ella. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que la imposición o repetición de nombre es cuando nuestro nombre, pues nuestros padres pues han dicho, venga, le vamos a poner como el abuelo, como el tío, como el padrino. Vale, esto ya sabemos que esta es la repetición, imposición de nombre. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Si, por ejemplo, alguna de las personas que estáis viendo esta ponencia en directo o los que la vayáis a ver retransmitida, tenéis que tener en cuenta lo siguiente, o también si conocéis a personas que llevan el nombre de otras personas. Porque todo esto surge, de hecho, el hablar de este tema hoy en esta ponencia sale de la experiencia de estos años en sesiones de ver todo lo que estaba sucediendo a todas las personas que llevaban el nombre de otras personas. Y ahora os comentaré casos reales que os van a impactar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos esta repetición de nombres? Lo primero es la persona que eligió nuestro nombre, mi madre, mi padre. Hay veces en que participan otros miembros de la familia. Hay personas que me han dicho, Laura, es que mi nombre me lo puso mi abuelo. Bueno, aquí es importante ver la persona que eligió nuestro nombre en memoria de, a veces también nos hablan en memoria de, esto nos puede hablar de lealtades hacia esa persona. ¿Qué lealtad tenía esta persona
Por ejemplo, si mi madre me ha puesto como su abuela y qué tipo de lealtad se encontraba entre ellas, qué relación tenían ellas dos. Esto es importante analizar a la hora de ver una repetición e imposición de nombre. Es lo segundo que tenemos que tener en cuenta si llevamos el nombre de alguien. Lo segundo es que a veces sucede, y esto lo vemos en consulta, es que a veces llevamos el nombre en femenino de un ancestro. Esto es interesante, me pasó con una clienta, me decía: Laura, yo me llamo Carla y mi padre se llama Carlos y me han puesto Carla por él, pero puede ser el caso, por ejemplo, de los Daniel, Daniela, Mario, María, pueden ser también más casos de este tipo. Entonces, ¿qué pasa si yo llevo el nombre de un ancestro en femenino? Aquí nos tenemos que preguntar principalmente dos cosas. La primera es, querían que yo fuera niño. A veces pasa que los padres, también ese proyecto sentido, consciente o inconscientemente, pues queremos, oye, yo quiero que mi hijo sea el primero, ¿no? El primero niño, niña, la mayoría dice, bueno, yo quiero que sea sano y ya está. Sin embargo, a veces pues ahí nos dicen, oye, me gustaría que el primero fuese niño porque así, en fin, puede haber una serie de razones por las que queremos que sea el primero niño y puede ser que nazca niña y le nombremos como el padre, el abuelo o el bisabuelo en femenino. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿querían ellos que fuera niño? Y también cómo percibimos nuestra parte masculina. Porque sobre todo aquí podemos ver que esto puede crear algún tipo de bloqueo o conflicto en la parte de nuestra energía masculina yang. Esto es por una parte, y luego tenemos el caso de qué pasa si llevamos el nombre de un hermano o una hermana no nato o fallecido. Personalmente, de lo que yo he visto en consulta, estos son casos bastante impactantes. Yo ahora os comentaré un ejemplo, un caso real de varias personas que llevan el nombre de hermanos o hermanas no nacidos. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Que suponemos, ¿no? Tenemos una pareja, está embarazada, pierde el bebé a los 2, 3 meses de embarazo. Puede ser que, por ejemplo, nazca un bebé y a los pocos días o semanas o meses muera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pareja vuelve a tener otro hijo y vuelve a llamar a este segundo hijo como el primero. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que inconscientemente esto nos puede convertir en un hijo de sustitución. ¿Y qué pasa? Que recibimos una programación de que venimos a sustituir a otro hijo. Claro, nos llaman como el otro y aquí cae todo sobre nosotros una carga. Este es un tema transgeneracional que hay que tener en cuenta y sin duda es algo que, a ver, no hay casualidades. Si un alma a la hora de encarnar elige llevar el nombre de un padre, un abuelo o de un hermano que ya falleció, es por algo y para algo, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que en muchos conflictos, muchos bloqueos, muchos patrones que hay en nuestra vida vienen en nuestro nombre. O sea, la información ya se nos viene en nuestro nombre y tenemos que tener en cuenta el camino, qué vivió esta persona, qué bloqueos tuvo. Entonces, esto es importante. Entonces, todo esto nos puede hacer repetir patrones y desvincularnos de nuestro propio camino. De hecho, el que yo más he visto en los casos, en las consultas, es este último, que el que más conflicto puede traer es este de cuando llevamos el nombre de un hermano o una hermana no nato o fallecido. Entonces, quiero contaros ejemplos para que os pongáis en situación. El primero es de una clienta, ella es de España. Le voy a poner un nombre, ella se llama Eva López. Y Eva López, antes de hacer su carta numerológica, yo siempre le pregunto, ¿llevas el nombre de alguien, de la familia? Esto es importante dentro de un estudio numerológico porque estamos accediendo a más información y no solo dentro de un estudio numerológico, o sea, dentro de las terapias de sanación cuántica y energética es importante saber si nuestro cliente tiene el nombre de algún familiar. Bueno, esta clienta me dice, sí, efectivamente, tengo el nombre de una tía. Y me empieza a contar la historia de su tía. Me dice, mira Laura, mi tía, antes de nacer, ella, la hermana de mi madre, la hermana de mi padre, ella se llamaba Eva y ella estaba embarazada. Y mis padres, mi padre sobre todo, como le tenía mucho cariño a esta hermana, ellos eran 11 hermanos, como mi padre le tenía mucho cariño a ella, pues le dijeron, oye Eva, quieres ser la madrina de nuestra hija y también le queremos llamar como tú.
Y me dice que bueno, que su tía pues sí accedió a ser madrina de ella. ¿Qué sucede? Que su tía Eva estaba embarazada de pocos meses, sobre los 30 y algo años, y un día, yendo por la carretera, tiene un accidente con un camión que se mete a la autovía. Iba ella en un coche, iba embarazada, esto pasa en septiembre, y tienen un accidente, el coche donde iba la tía Eva con el camión, muere solo ella con el bebé en la barriga y los demás sobreviven. Bueno, ¿qué pasa? 5 meses después de la muerte de su tía Eva, mi clienta nace y sus padres le llaman como su tía, Eva Carmona o Eva López, por ejemplo. Vamos a ponerle así. ¿Qué pasa? Que mi clienta me comenta que en el año 2003, cuando ella estaba embarazada, también de pocos meses, en septiembre, yendo por la carretera, por la autovía, se mete un camión y tiene un accidente en el coche donde iban ellos y gracias a Dios a que los airbags no saltaron, ella no murió ni su hijo. O sea, tuvieron esa precaución y tuvieron la suerte. ¿Qué pasa? Que cuando pasó esto, toda la familia se llevó las manos a la cabeza. Dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el mismo mes, de las mismas características, todo esté pasando de la misma manera? Claro, cuando ella me cuenta esto, o sea, yo tenía los pelos de punta, digo, madre mía, digo, aquí hay una imposición y obviamente tú lo has experimentado, lo estás viviendo. Este es un caso bastante potente, pero para que veáis hasta qué punto el llevar el nombre de un familiar o de un ancestro nos puede marcar. Claro, la diferencia es que ella vivió, su hijo nació, después de ese accidente sí que fue un embarazo de alto riesgo, ya tuvo que tomar reposo, pero bueno, este es uno de los casos. ¿Cómo podemos ver el llevar el nombre de algún familiar puede verse en nuestra vida? Segundo caso es de un cliente holandés y él, bueno, hay países, en España utilizamos dos apellidos, el padre y el de la madre. Hay países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Argentina creo que también solo se lleva un apellido, el del padre. Bueno, este cliente me decía, estábamos haciendo su carta numerológica y él me dice, mira Laura, yo me llamo exactamente igual que mi abuelo paterno. Imaginad, pues se llamaba Nicolás Stroink. Yo le digo, vale, a ver, cuéntame de tu abuelo. Mira, pues mi abuelo es súper bueno para los negocios, le va genial, tiene una mente brillante, o sea, empresario, vida material, en plan, desarrolla sus dones y talentos maravillosos. Pero en la parte personal, la familia, las relaciones, la relación con las mujeres, fatal. Digo, vale, ¿y tú? Me dice, curiosamente, me acabo de dar cuenta que yo estoy pasando exactamente lo mismo que mi abuelo. O sea, dice, yo no me había percatado de la similitud de todo lo que me pasaba ahora que te lo estoy contando a ti. Es decir, cuando estamos pasando del inconsciente al consciente, toda esta información también empieza un proceso de sanación. Este es uno de los casos. También tengo otro caso de otra persona de España. Me decía, estábamos haciendo su carta numerológica, me dice, oye, curiosamente me llamo como un tío. Le digo, bueno, cuéntame sobre tu tío. Dime si tú ves, bueno, su vida en general, pero algún bloqueo, conflicto. Me dice, mira, curiosamente el único conflicto que tiene mi tío es también nivel relaciones de pareja con las mujeres, o sea, mal, rupturas, divorcios. Digo, y bueno, ¿y tú cómo vas? Uf, igual. Dice, curiosamente, igual. Dice, igual que mi tío. Y bueno, ahí qué pasa que cuando nosotros, yo por lo menos en consulta, cuando damos con esta información, yo utilizo las técnicas de sanación cuántica y energética para hacer la desprogramación de esa información. Podemos desprogramar por medio de la sanación cuántica. En mi caso, yo trabajo con el método Yuen y el método Swiderski. Y con estas técnicas, durante la sesión y a la vez, podemos ir desprogramando esta información. Y luego tenemos el tercer caso, que para mí es uno de los más impactantes, que es el cuando llevamos el nombre de hermanos no natos o fallecidos. Conozco por lo menos 5 casos y estos 5 casos son bastante impactantes. ¿Cuáles son las características? Bueno, de este tipo de casos. Bueno, voy a poner primero el ejemplo. Conozco una pareja, ellos son de Chile, es una pareja de allí, y ellos, bueno, tuvieron un bebé y este bebé desgraciadamente muere a los pocos días de nacer. Vamos a suponer que este bebé se llamaba Raimundo.
Y este bebé, a la hora de morir, rápidamente la pareja vuelve a quedarse embarazada y vuelven a tener un segundo bebé, curiosamente también varón, y le vuelven a llamar Raimundo. Entonces, ¿qué pasa? Raimundo era también el nombre del padre, o sea, el padre, el hermano fallecido y él se llamaban exactamente igual. La vida de esta persona, del segundo hijo, ha sido una vida bastante, con bastante bloqueos, conflictos, o sea, mucho tema evolutivo a tratar, sinceramente. Este ha sido uno de los casos. Luego tengo otro caso en el que otro cliente de Holanda me cuenta que su padre pierde a su hijo y a su esposa a los 9 meses de embarazo. O sea, la madre, antes de dar a luz, fallece con el bebé en su vientre. Ese bebé ya tenía un nombre. ¿Y qué pasa? Que años más tarde nace mi cliente y le llaman exactamente igual que su hermano fallecido. Aquí nos encontramos con dos cosas. O sea, por una parte, siempre tenemos que tener en cuenta a nivel transgeneracional y árbol genealógico que siempre hay que reconocer a todas las almas. Ya incluso haya habido una muerte, una pérdida, un aborto espontáneo, aunque hayas tenido un mes de embarazo, siempre hay que reconocer y darle su lugar a esas almas. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características de las personas que llevan el nombre de un hermano o hermana fallecida y por una parte suelen ser vidas bastante complejas, sinceramente, la mayoría de los casos, pero cuáles son las características globales de estas personas? Por una parte, ellos sienten que no encuentran su lugar en la familia, no encuentran su lugar en la sociedad. Claro, a nivel árbol genealógico muchas veces no encuentran su sitio, hay también relación muy conflictiva con los padres. Es una de las características que he visto en estas personas que llevan el nombre de sus hermanos no fallecidos. No encuentran su lugar en la sociedad, tienen conflictos con los padres y muchos de ellos, curiosamente, viven experiencias entre la vida y la muerte. Han nacido y desde hay pronto años de vida, desde muy jóvenes o ya entrado un poco a la adulto joven, experiencias a veces con sustancias, drogas, problemas con la policía, se ponen en situaciones bastante arriesgadas, por decirlo así. Y esto es uno de los casos más potentes que yo he visto dentro de la imposición y repetición de nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Supongamos que sabemos de alguien, nosotros mismos llevamos el nombre. Recordad, se da la imposición y la repetición de nombre cuando también llevo uno de los nombres. Hay personas que me dicen, mira Laura, yo me llamo, imaginad, ¿no? María Pilar o María del Pilar, todo el mundo me llama Pili, y María no lo tiene nadie, pero Pilar viene por mi abuela. Digo, aunque tú no uses el nombre, si eso está en tu certificado de nacimiento, está en tu documento de identidad, está ahí por algo y para algo. ¿Y qué hay que hacer? Supongamos que, venga, ya sabemos que tenemos una imposición o repetición de nombre, ¿qué hacemos ahora? Lo primero es tomar conciencia del camino de la vida de la persona, de la cual se tomó el nombre. Tenemos que ver, vale, llevo un nombre en femenino, qué tipo de vida tenía esta persona, este abuelo, este tío, este padrino, esta madrina. Importante tomar en cuenta su vida, sus conflictos, sus bloqueos. ¿Por qué? Porque vamos a, posiblemente, la mayoría de los casos se ve que repetimos patrones, se convierte en un tema a veces también transgeneracional y nos desvinculamos de nuestro propio camino y de nuestra misión de vida. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. De esta manera pasamos del inconsciente al consciente esta información. Lo segundo que podemos hacer, yo personalmente como trato estos casos, es desde la sanación cuántica, utilizando el método Yuen, método Swiderski. En la sesión vamos haciendo la desprogramación de esa información que representa una carga o un peso para la persona. Claro, como estamos trabajando con técnicas de sanación cuántica y energética, se puede dar después de la sesión de numerología una pequeña crisis curativa o catarsis curativa que es producto de los cambios energéticos que estamos haciendo en nuestro ser. Y esto también, esta información referente a la imposición y repetición de nombre, también puede afectarnos desde la parte de los negocios, desde la parte de los proyectos. Hay un apartado de la numerología con la que yo trabajo que es la numerología de proyectos. Y a veces sucede que también lo veo en consulta, es que me vienen clientes y me dicen, oye Laura, quiero llamar a mi empresa exactamente igual que mi empresa anterior.
Y yo le digo, bueno, cuéntame, a ver, ¿qué tal con tu empresa anterior? Ah, fatal. Dice, fatal, o sea, pérdidas, nos endeudamos un montón. Le digo, bueno, aquí, aunque no lo creas, también esta energía de esta empresa anterior que por lo que sea tuvo pérdidas, que por lo que sea no funcionó, si tú vuelves a repetir este nombre para otra empresa que a lo mejor no tiene nada que ver con los servicios y productos que la primera ofrecía, estás poniendo una carga a esta nueva empresa. Y como todo es energía y vibración, esta empresa, curiosamente, puedes empezar a notar lo mismo que en la primera. Esto es importante, ¿vale? Para todos los emprendedores o las personas que imaginad, queréis sacar un libro, queréis sacar un disco, bueno, un disco ya no se sacan, pero nombre de marca, página web, o sea, todo lo que tenga un nombre es importante, ya que nos va por una parte, distinguir, y el nombre también es importante en todos los aspectos, para una mascota, para un trabajo y sobre todo para un nuevo ser humano. Es interesante también esta parte de los nombres. Tengo casos reales. Claro, ya sabemos que el alma elige por una razón el nombre, incluso el alma ya sabe que tiene que venir a hacer ese trabajo. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que hacernos conscientes de esa información, porque el alma ya sabe, pero ahora nosotros tenemos que pasar del inconsciente al consciente que venimos a hacer ese trabajo. Y eso sería referente al tema de imposición y repetición de nombre. Y finalmente tenemos qué pasa cuando me cambio el nombre. Esto también se ve mucho en consultas, no solo para numerología personal, también numerología de proyectos. Podemos cambiarnos el nombre. Normalmente lo soléis hacer de manera de, oye, me lo he cambiado entre los amigos, no ha sido nada legal, pero cuando hacemos cambios de nombre legalmente, cambiamos nuestro documento de identidad, pasaportes, esto tiene una repercusión en la vida de la persona. Si por lo que sea estamos pensando en un cambio de nombre, es importante ver si no es debido a un conflicto que yo tenga con el nombre. Imaginad que tengo el nombre de mi madre y me llevo fatal con mi madre y por eso me quiero cambiar el nombre. Es decir, desde la numerología, también trabajamos esto con sanación cuántica, pero desde la numerología el nombre y apellido son importantes. ¿Por qué? Porque me dan información relevante de quién soy yo, con qué me he comprometido, mi vibración del alma, el número del destino. ¿Qué sucede? Que aunque yo me cambie el nombre, porque hay algo que seguro no nos podemos cambiar, que es la fecha de nacimiento, e incluyamos nuevas letras, nuevas energías para traer diferentes aspectos y cambiar esa composición numerológica, es importante saber que estos cambios repercuten en nuestra vida, ¿sí? Sin embargo, el destino marcado por el nombre de nacimiento siempre se va a mantener activo detrás de todo cambio. Entonces, aquí hay que hacer dos cartas numerológicas, nombre de nacimiento, nuevo nombre, realmente el nombre que te vas a poner te va a favorecer, es venturoso que lo hagas, esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego están los casos de que no solo los que os cambiéis el nombre, pero se os cambia el nombre. ¿Cómo? Me voy de un país a otro. Oye, me fui a Estados Unidos, me quitaron el último apellido. Oye, no, yo me vine a este país, me quitaron un nombre. Estos son un poco imposición de nombre y es importante también tener en cuenta esto. O sea, no es imposición, es un cambio de nombre y hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente ya sé que se nos van pasando los minutos, recordar lo último, que la imposición de nombre tiene características de lo kármico, es decir, nos puede traer bloqueos y conflictos y estos se pueden repetir hasta que nos hagamos conscientes de esta información. Ok, Laura. Qué fuerte, ¿no? Aquí yo creo que vale, hay información, hay mucha información para poder investigar. Tenemos aquí todas las personas trabajo para, como decía, para este fin de semana. No veo más desencaminado. Muy bien, pues voy a hacerte una preguntita, Laura, ¿vale? Para que nos cuentes un momento y luego ya después pasamos a las preguntas. Quiero que nos hables Sí, un momento de tus sesiones, ¿verdad? Perdóname, un momento, perdón. Perdóname. De tu taller, perdóname, Laura. sí, no pasa Discúlpame, nada. sí, cuéntanos sobre el taller y también sobre, creo que tienes ahí unas sesiones que van a ser dentro de poco también en Madrid, grupales. Cuéntanos sobre ellas y luego pasamos a las preguntas. Así es. Bueno, pasado mañana, el día 11 de septiembre, me gustaría invitaros al taller online que se llama Numerología para Todos,
Es un taller para todas aquellas personas que queráis aprender a interpretar fechas de nacimiento. La fecha de nacimiento representa el compromiso básico dentro de la encarnación y gracias a este taller, que es muy ameno a nivel usuario, que yo le llamo, podemos aprender a interpretar fechas de nacimiento, conocernos nosotros mejor, a las personas de nuestro alrededor. Es un taller que se va a dar por Zoom desde las 5:30 de la tarde, hora de España. Incluye un manual que se os envía a vuestro correo electrónico, se graba todo el taller, por lo que también recibís la grabación del taller y todas las personas que estéis interesadas pues podéis participar, las plazas son limitadas y vamos, que en 2 días ya estamos allí hablando de la fecha de nacimiento y cómo interpretar con el lenguaje metafísico del número. Y por otra parte, el día 23 de septiembre voy a estar en Madrid para realizar una sesión grupal que se llama Encuentros Violeta, en donde trabajaremos en grupo con técnicas de sanación cuántica, energética, con la energía de los registros akáshicos. Todas las personas que os encontréis en Madrid también podéis participar en esta actividad que por primera vez en la historia se une tanto la sanación cuántica con la energía de la akasha. Y podéis trabajar bloqueos, conflictos, podemos hacer desprogramación del nombre, también imposición de nombre. Así que los que estéis en Madrid podéis participar y trabajar cualquier tema que queráis mejorar en vuestra vida. Qué bien, yo estoy en Madrid, así que me informaré bien para poder ir. De todos modos, os recordamos también, os dejemos ya los enlaces pertinentes de Laura Danae en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con ella y realizar estos talleres, y si están allá en Madrid, y si no se vienen a Madrid para realizar el taller. Muy bien, vale, pues Laura, vamos con las preguntas. Mira, la primera pregunta de todas te la escribe Evelyn García desde YouTube y te pregunta: yo llevo el nombre de una prima que murió. Has explicado antes un poquito esto. Si puedes recordarnos un poquito qué podría afectar eso, porque te pregunta en qué influye eso. Claro, o sea, como ya llevamos el nombre de alguien, o sea, la imposición y repetición de nombres que yo ya llevo el nombre de, ¿vale? Ahora hay que contar que es una prima que falleció. Aquí es importante ver también si el nombre de Evelyn se lo pusieron sus padres después de que falleciera la prima o las dos estaban vivas, o sea, ella vivía cuando ella nació. Siempre que llevamos el nombre de alguien, esto conlleva una pérdida de nuestra identidad y misión de vida. ¿Qué pasa? Que podemos repetir patrones. ¿Qué tipo de patrones? Bueno, sobre todo a lo que a nosotros nos interesa es ver qué patrón o qué carga estoy llevando yo y repitiendo de esta persona. Entonces aquí Evelyn tiene que ver, vale, mi prima fallecida, puede ser que haya fallecido antes de su nacimiento, después de su nacimiento, ver qué bloqueos y conflictos tuvo su prima, a ser consciente de eso, y luego si ella quiere puede utilizar técnicas de desprogramación, de eliminar también esa carga o ese peso. Hay muchas herramientas. Yo personalmente trabajo con sanación cuántica, pero sé que hay más profesionales que trabajan con otras técnicas para desprogramación, pero sobre todo lo que ella puede hacer ahora es tomar conciencia de la vida de esa persona y ver qué bloqueos o conflictos tenía en su vida. Qué bien, Laura, muchas gracias. Vamos a ver más preguntas. Mira, Litia Abril desde YouTube te pregunta: ¿cada cuánto tiempo reencarna un alma? Ah, buena pregunta. Yo eso me gustaría saberlo también, no lo sé. No sé cada cuánto tiempo reencarna un alma. Lo que yo sí tomo mucha importancia es esta vida, la actual. Por ejemplo, desde la numerología podemos acceder a vidas pasadas, información de vidas pasadas. Sé que por medio de regresiones podemos ir a vidas pasadas. Al parecer, no hay vida solo en este planeta, ¿vale? Hay personas que por medio de sus regresiones hablan de otros lugares. Bueno, ¿qué pasa? El tener información sobre mis vidas pasadas me ayuda mucho a entender esta vida, incluso bloqueos y karmas que vienen de esta vida son producto de vidas pasadas. Después de esta vida, ¿a dónde iré? Leí una vez una información en internet, decía: ¿quieres saber tu futuro? Dice: enfócate en tu presente, porque todo lo que hagas hoy verás el resultado más adelante. Entonces, a lo que ha preguntado nuestra amiga, pues no lo sé cada cuánto tiempo encarna un alma, solo sé que el alma encarna y viene aquí a la Tierra para crecer y evolucionar, y al parecer venir a la Tierra es una de las grandes escuelas porque sin duda pueden ser experiencias bastante potentes de vida, pero siempre recordamos que es para vivir, experimentar y vivir la vida de la mejor manera posible. Qué bien, Laura.
Vamos con más preguntas, es que están entrando muchas preguntas, ¿eh? Entonces, mira, hay una pregunta que, bueno, te la escribe Adriana Carmona desde California, Estados Unidos, y desde YouTube, y te pregunta, mi nombre lo escogió mi padre, pero no crecí con él, ni siquiera lo recuerdo. Mis abuelos me cambiaron los apellidos. Y luego dice, ¿cómo repercute o cómo podría repercutir eso en su vida? Bueno, todo tiene un porqué y un para qué en nuestra vida. De hecho, el que su padre no estuviese presente, pero sí haya estado presente para darle su nombre, que el nombre es lo que más ella va a utilizar en su vida, tiene un porqué y un para qué. Tiene una repercusión también el que le hayan cambiado los apellidos. O sea, aquí ella tendría que ver, primero que nada, esa ausencia del padre puede hablarnos también de una herida del abandono, pueden haber temas kármicos, porque obviamente empezamos nuestra infancia con la ausencia paterna. Sin embargo, eso tiene también un aprendizaje para ella. Pero aquí ella tendría que ver qué cambia en el momento en el que sus abuelos les cambian los apellidos. Esto que puede causar en nuestra vida, que por una parte nos pongamos más trabajo evolutivo. Cuando hay cambios de nombre, podemos agregarnos más trabajo evolutivo o podemos como un poquito quitarnos, entre comillas, trabajo evolutivo. Yo a ella le aconsejo sobre todo recordar, ¿no? Ese momento en el que cambian sus padres, también ver qué percepción tiene él de su padre, ella de su padre, aunque no haya estado presente, y también ver si hay algún tipo de herida, de abandono, carencia, bueno, por lo menos en este caso puntual. Es que aquí hay, claro, hay que hacer un proceso de investigación muy profundo, ¿eh? Os recuerdo a la audiencia, ¿eh? Los enlaces de Laura Danae, de verdad, para profundizar en este tema, mejor escríbanla, contáctenla. Los hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Más preguntas, Laura. Mira, María de Guadalupe Romero Araujo, desde México, YouTube, te pregunta, mi nombre me lo pusieron porque mi padre lo prometió a la Virgen de Guadalupe cuando estaba en el hospital. Y te pregunta si eso también tiene una influencia. Claro que sí. O sea, aquí hay una programación, ¿vale? Cuando hablamos de programación es que producto de una promesa, él como que es como una manda, ¿no? Decimos, yo hice una manda a la Virgen me escuchó, sucedió, y yo por eso le pongo este nombre a esta persona. Bueno, aquí hay una influencia de la religión cristiana. Sería importante ver cuál fue la manda que le hizo el padre a la Virgen, y también, en algunos casos, yo invito a hacer algún tipo de investigación sobre el santo o la santa de la que se lleva el nombre. Por ejemplo, hay personas que se llaman Pío, hay personas que se llaman, por ejemplo, bueno, incluso está Santa Laura. Hay diferentes santos que tuvieron un tipo de vida específica. Muchas veces hay sacrificio, abnegación. La vida de los santos suele ser muy, muy entregada, porque luego sabemos que el Papa, pues después de un estudio, pues los hacen santos, etcétera. Pero aquí en el caso de ella yo diría, ver qué tipo de promesa o qué tipo de manda hizo su padre, cómo ella vive esa parte espiritual, porque a veces puede verse como con vidas muy sacrificadas o abnegadas, si tiene mucha repercusión desde la persona de la que se tomó el nombre. Ok. Por ejemplo, las Marías, desde la parte numerológica, es un 6, es una vibración 6, un 24-6. Muchas Marías llegan a la abnegación, al sacrificio, a la entrega, al servicio, y se llegan a olvidar mucho de ellas. Mm, Vulnerabilidad, o sea, es interesante, porque María, ¿no? Desde la parte de la religión cristiana sabemos que es la madre de Jesús, una persona entregada, bondadosa, generosa, que curiosamente a nivel vibratorio, numerológico, es exactamente el número 6, wow. entrega, servicio. Entonces ese es mi consejo para ella. Qué bueno, qué bueno. Yo voy a llamarte, qué bueno, María. No, Laura, Laura. Laura no. Mira, vamos a ir con la última pregunta, Laura. Te escriben desde Facebook Rosa Sagrario y te pregunta, hola, ¿qué pasa cuando la señora de la parroquia donde te bautizaron se equivocó y me puso el nombre de mi madre como segundo nombre? Ya grande me di cuenta y solo en ese documento lo tengo. Vale. Todo lo que nosotros pensemos, o bueno, digamos, fue un error, qué casualidad que al final, realmente las casualidades no existen, existen las causalidades. Y eso, aunque nosotros lo veamos desde un error,
tiene un porqué y un para qué en la vida de esa persona. Entonces, ella podría indagar más sobre, también, por ejemplo, cuando ella se da cuenta, dice, y luego me di cuenta más adelante, ella durante un periodo de su vida ha creído y pensado que su nombre, bueno, era ese, luego se da cuenta ya desde una edad que pasó esto. Sin embargo, eso tiene un propósito en su vida. De hecho, todo lo que nos sucede en nuestra vida está lleno de propósito. Es cuando dicen, ay, se me perdió las llaves del vehículo, iba a salir a casa y llegué tarde, pero justo hubo un accidente, si yo no hubiese encontrado las llaves del coche, pues es igual, ¿no? Hay un plan perfecto e incluso para nuestros nombres, cuando decimos hubo un error, no le pusieron la H, tal, eso tiene un porqué y un para qué en la vida de ella y sería interesante pues que ella pudiese hacer el cálculo de la vibración de su nombre, y ver también cómo eso, el darse cuenta de esa información a esa determinada edad, qué marca en su vida, o sea, en qué ella nota el antes y el después, porque suele pasar que cuando damos información, por ejemplo, sucede, ¿no? Que me dice gente, Laura, yo pensé que había nacido el 5 de abril, pero me di cuenta que yo había nacido el día antes o el de después, o antiguamente, por ejemplo, pasa mucho en lugares donde no habían lugares para inscribirse, después del nacimiento la gente tardaba meses en ir a inscribirse, eso le pasó a mi abuelo, que lo inscribieron 6 meses más tarde y le pusieron la fecha de nacimiento la de 6 meses más tarde. ¿Qué pasa? Que hay personas que piensan que tienen una determinada fecha de nacimiento, luego se dan cuenta de otra. Eso incluso tiene un porqué y un para qué en la vida de esa persona y hay que hacer dos análisis de ambas fechas. Qué dioincidencias, que pasan aquí en la vida, de verdad, qué maravilla, qué causalidades. Laura, como esta también, que estés tú aquí, yo creo que es súper importante que hayas venido para traernos esta información. Y ahora lo que sí que te quiero pedir es que nos digas una última idea que creas conveniente para cerrar el directo y que luego te despidas. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Mani. Bueno, me gustaría terminar diciendo que es importante ser conscientes de nuestro nombre, de nuestros linajes, de nuestras familias, de las personas sobre todo las personas que tienen esa repetición de nombres. ¿Para qué? Porque cuando nos hacemos conscientes de esa información, de dónde vengo, oye, mi abuelo o tal, ese nombre que tenemos en nuestra vida, cuando nos hacemos conscientes de ellos, nos liberamos de muchas cargas, nos liberamos y sobre todo empezamos a vivir desde realmente quiénes somos sin esas cargas, sin esas programaciones. Entonces mi mensaje es hacernos conscientes, investigar por qué me llamo de esta manera, en qué se inspiraron nuestros padres y sobre todo yo siempre os invito a siempre conoceros más, ir hacia adentro y sobre todo vivir la vida de la mejor manera posible. Pues muchísimas gracias. Qué bien, como decía, yo creo que esto es importante. Yo ya me he puesto varias tareas para investigar, porque creo que, como dices tú, aquí, claro, nada es casual, los nombres están por algo. Si estamos aquí en esta entrevista también es por algo. Y nosotros simplemente, bueno, vamos a de momento a daros este espacio para que puedan también trabajar, para que puedan también investigar. Ya saben, los enlaces pertinentes de Laura Danae en la descripción del vídeo si quieren de verdad profundizar en esto. Y tanto el taller, como nos habías contado, como si están por aquí por Madrid para la sesión grupal. Y os recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindera Televisión para realizar donaciones. Y que nada, pues Laura, un placer enorme, de verdad. Yo creo que estaría bien que vinieses aquí más a menudo. No sé, mi primera vez es contigo, me ha encantado, pero que pudieses venir más para seguir indagando en todo esto, porque veo que hay mucha chicha y siempre viene bien un poquito de recuerdo, porque también hay tantas cosas que tenemos que hacer que a veces se nos olvida. Y el nombre lo tenemos todo el día, ¿no? Estamos incluso hasta en sueños. Entonces te agradezco que vengas aquí y nos traigas esta información. Y ahora nos despedimos. Gracias. Un Muchas gracias. saludo. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Chao.